Ya está la transmisión, Eric. 2, 1. En vivo. Buenas noches, Listo. amigos, buenas noches. Gracias a las personas que se encuentran acompañándonos esta noche, este martes 14 de abril, martes de contingencia de salud. Seguimos todos resguardados en nuestras casas, atendiendo al llamado de las autoridades de la sana distancia. En esta noche, amigos, nos encontramos una vez más para realizar una mesa de diálogo y nos encontramos con la grata presencia del secretario del Trabajo y Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Gustavo Hernández Vela Jacobi. Secretario, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias, amigos, con el placer de saludarlos virtualmente y agradeciéndoles la posibilidad y el espacio de poder platicar con ustedes y a la vez haciéndolo así con todo su auditorio de estos temas tan importantes, motivo de esta contingencia y emergencia sanitaria que estamos pasando. Muchas gracias, secretario. Pues vamos a hablar un poquito, secretario, acerca de una breve reseña de con quién tenemos como invitado esta noche. El secretario es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, donde también cuenta con 2 especialidades en Derecho de Amparo Comercial e Internacional. Es especialista en conciliación y mediación para la solución alterna de conflictos individuales y colectivos para la Organización Internacional de Trabajo. Ingresó al Servicio Público Federal en el año 2000, ha sido Procurador Federal de la Defensa del Trabajo y Subprocurador General de Conciliación y Defensoría. Ha sido también miembro del Consejo de Administración del Infonavit y miembro del Comité Consultivo de Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, pues, una persona de mucha experiencia, secretario, la verdad es que una felicitación por el currículum. Y, por favor, se me fue Juan Carlos. Juan Carlos, no sé si andas por ahí para, si quieres iniciar con tu primer pregunta. Pero no veo ni Juan Carlos. Ahí está. Juan Carlos, por favor, tu primera pregunta. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Pero fuerte y claro. Perfecto. Buenas noches, amigas y amigos que nos están viendo a través de las redes de medios digitales del Pacífico. Secretario, pues, gracias por acompañarnos. Yo te quiero preguntar, primeramente, ¿cuál es la situación que está prevaleciendo en tu secretaría, en el gobierno del estado, a partir de que ya tenemos conocimiento que se han perdido cientos y miles de empleos en todo el país, pero particularmente en Baja California Sur? ¿Qué está haciendo el secretario, qué está haciendo el gobierno del estado, pues, para esta situación? Primero, pues, me gustaría que nos dieras un panorama, que nos des números de cuál es la situación de desempleo en Baja California Sur. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias y muy buenas noches, al igual que a todos los compañeros. Efectivamente, desde que se declaró este tema tan lamentable, digámoslo así, y por supuesto tan preocupante y ocupante para toda la sociedad en su conjunto, la secretaría que represento, pues en virtud de las situaciones laborales y económicas, que es una etapa fundamental también y complicada de esta pandemia que estamos viviendo, pues primero comentarte que el tema de la salud ha sido y es, por supuesto, el tema fundamental, central y toral de lo que representa este tema. Sin embargo, también el tema económico, el tema laboral ha representado también una gran preocupación para todos los sectores, Juan Carlos, como tú lo sabes, para el sector empresarial, por supuesto, para el sector laboral, para las y los trabajadores, desde luego, para los sindicatos y, por supuesto, para la sociedad en su conjunto. Hemos tenido, efectivamente, como ustedes las han visto, desde luego, que lamentablemente ha habido una disminución en la fluctuación económica, en las actividades normales y tradicionales que se van generando en el Estado. Y por supuesto, esto representa, al no haber una actividad económica, una suspensión de actividades que fue determinada a través de una situación del gobierno de la República y también el Estado, pero el gobierno federal determinó una emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria tuvo como consecuencia la suspensión de actividades durante 30 días en las consideradas no esenciales, que ahorita les comento, que ustedes seguramente ya lo han informado, cuáles son estas actividades esenciales y cuáles no son consideradas así.
¿Qué pasa entonces? Efectivamente, primero debo de decir que de inmediato tomamos cartas en el asunto, todo lo que representa la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social con los sectores productivos, con los sindicatos, con las y los trabajadores, primero haciendo un llamado a la solidaridad, a la conciliación, a la comprensión mutua, al diálogo permanente, al esfuerzo compartido, en el entendido de que lo importante después de la salud, por supuesto, era la preservación de las fuentes de empleo, la preservación ante todo de las empresas pequeñas, de las medianas, de las grandes corporaciones como las hoteleras, para que una vez superada esta pandemia, como estamos seguros que lo vamos a hacer con el respeto de todos y de toda la gente en Baja California Sur, al igual que lo hemos hecho ya anteriormente, los trabajadores y las trabajadoras regresen a su fuente de trabajo, que no se cierre, que no quiebre, que no se vea afectada en demasía esta fuente de trabajo y esta fuente de ingreso, que las trabajadoras y los trabajadores cuando regresen no tengan que buscar de nueva cuenta un empleo formal, sino que regresen a su empresa. En ese sentido, como ustedes saben también, pues hubo muchos criterios y posturas. Primeramente, si era una suspensión por un tema de contingencia laboral, como se marcaba en la propia Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 42 bis, 427 y 429, o bien una emergencia sanitaria como la que el gobierno federal declaró. ¿Qué viene sucediendo entonces? Que a partir de esta obligación jurídica de una emergencia sanitaria fundada en una causa de fuerza mayor como es el tema pandémico, aparentemente las empresas jurídicamente están obligadas, desde luego, a tener la suspensión al ser actividades no esenciales, algunas de ellas, pero a pagar el salario íntegro, el salario que normalmente venían pagando. ¿Qué pasa entonces? Que muchas empresas, y hablo de todas, las pequeñas, medianas y grandes, a pesar de querer, Juan Carlos, querer hacer este pago, evidentemente materialmente es imposible. El restaurantero, el pequeño hotelero o cualquier centro de trabajo, la fábrica, es muy complicado tener ese flujo económico y poder cumplir esta obligación. ¿Qué pasó entonces? Hicimos un llamado a estos sectores precisamente para, a través del diálogo, la concertación, que es difícil para todos, por supuesto. Es difícil para los trabajadores dejar de percibir el salario que normalmente venían ingresando. Es difícil para el empresario poder hacer las obligaciones fiscales, sociales y de seguridad social como normalmente lo venía haciendo. Estoy hablando de pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, los pagos de electricidad, las cuotas de Infonavit, todo lo que esto representa, el pago de utilidades, que ahora en mayo para 2020 también las participaciones fiscales y declaraciones que una empresa o una persona física con actividad empresarial debe de hacer. En ese sentido, comentarte que sí hemos tenido suspensión de actividades y suspensión de trabajadoras y trabajadores en Baja California Sur. No hemos tenido, afortunadamente, hasta este momento despidos masivos de una sola empresa o de un solo sector, sino afortunadamente se han determinado conjuntamente estos sectores a través de las trabajadoras y trabajadores que tenían un contrato eventual, es decir, no permanente, no registrados permanentemente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino de manera eventual. Esto quiere decir que fueron contratados antes de la contingencia por un mes, por 2, por 3, hasta 6 meses. Entonces, al empezar con esta situación tan complicada, las empresas decidieron hacer esta suspensión de actividades con ellos, desde luego, previamente un finiquito o una liquidación a estos empleos temporales. Hasta el momento, Juan Carlos, el conteo que llevamos en Baja California Sur de empleos formales, estaremos hablando de 3,300 empleos que han sido suspendidos y que han estado en este sentido perdiéndose estas plazas, reitero, en su mayoría, en su 82% eventuales, pero aquí lo que yo rescato es la solidaridad de todas las partes, los factores de la producción, de las empresas, reitero, que han dicho coloquialmente que aguantan hasta donde sea posible, los trabajadores también han recibido algunos la parte íntegra de su salario, otros no, pero han establecido convenios, acuerdos y una concertación importante de recibir el 100% de su salario incluso después de que pase la pandemia, en noviembre, en octubre, cuando esto se vaya recuperando a través de acuerdos y consensos, y eso es algo importante. Reitero, Juan Carlos, primero la salud y después la preservación de las fuentes de empleo y, por supuesto, que los trabajadores, las trabajadoras en el Estado, en la entidad, no vean mermada en demasía el ingreso laboral que venían obteniendo normalmente. Es un tema complicado, es un tema difícil porque lo hemos comentado, no es culpa ni del empleador, no es culpa de los trabajadores, no es culpa del sindicato, una situación pandémica, pero sí
han atendido, yo lo quiero decir además públicamente, ese agradecimiento a todos los sectores, desde la pequeña empresa, las pequeñitas, las pequeñas, las medianas y las grandes que han accedido a esta posibilidad, a los sindicatos, a las principales centrales obreras con las que hemos estableciendo diálogos permanentes también, que han accedido a esta situación. No es un tema sencillo para ninguna de las partes, por supuesto, pero el tema del diálogo, la conciliación y la responsabilidad solidaria en Baja California Sur está saliendo adelante. Pudieran ser más empleos en Baja California Sur. En esta administración, Juan Carlos, amigos, se generaron más de 45,000 empleos formales directos. Entonces vamos a tratar hasta donde sea posible, con apoyos, con disposición y con este diálogo permanente, de que no se pierdan más empleos y, por supuesto, también que no se cierren las fuentes de trabajo. Gracias, secretario. A ti, Juan Carlos. Adelante, Cuauhtémoc, con tu pregunta, por favor. Sí, amigo secretario Gustavo. Pues aquí yo soy en el municipio de Los Cabos, hay un problema pues de incertidumbre como ocurre en todos lados. Sin embargo, pues no hay trabajadores que se quedaron en la calle y no tienen acceso a ninguna oficina para demandar, no hay juntas de conciliación de arbitraje. Si tú pudieras proporcionar una orientación en este sentido, esta es una. Y otra, también había un programa de que se les apoyaba a algunos trabajadores de la construcción que quedaron, por decir algo, varados aquí en el municipio de Los Cabos, para reintegrarlos a sus lugares de origen, pues ya no tuvieron ni siquiera el recurso para irse a las tierras de donde son originarios. Esa es otra. Y en el sector productivo, ¿cómo andamos en el asunto laboral de los jornaleros? Que supongo que ellos van a tener también algunas restricciones y son muchísimos, son familias completas. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre ese tema de los jornaleros? Claro, Cuauhtémoc, muchas gracias. Interesantes tus cuestionamientos, pues, por supuesto, y sin duda un tema central. Desde el tema de la declaración de emergencia sanitaria, Cuauhtémoc, incluso un poco antes, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y por parte de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, la Dirección de Seguridad, Inspección e Higiene también, por supuesto, han establecido permanentemente a través de internet, a través de teléfonos, toda la disposición para poder estar recibiendo asesorías, no solo a los trabajadores y a las trabajadoras que normalmente se hace, sino también a las y los patrones o a los empleadores, primero, viendo las cuestiones en cuanto a su actividad esencial, si deberían o no cerrar su centro de trabajo, si al cerrarlo, cuál sería el criterio o cuál es el criterio a seguir para el tema del salario integrado, de la situación de la imposibilidad material de poder pagar o no. Y afortunadamente hemos tenido este seguimiento con varias asesorías a través de la Procuradora General, a través de las oficinas en todos los municipios, y hemos recibido un número importante, y a mí me da hasta cierto punto un gusto que hayan sido solamente asesorías hasta el momento y no quejas. Por supuesto que también las hemos recibido, pero en una cuantía menor, quejas en donde ha habido empresas que han abierto indebidamente las actividades, que han suspendido trabajadores sin cubrirles ni siquiera un tema indemnizatorio o a través de un finiquito. Y aquí hago el llamado de nueva cuenta y aprovecho los medios que ustedes nos permiten para eso. Con pandemia o sin pandemia, todas las empresas y todos los empleadores están obligados a liquidar o a finiquitar a sus trabajadores cuando haya un tema de despido por una relación laboral. Esto no hay vuelta de hoja y no hay ningún tema de excepción para tal efecto. Entonces, en ese sentido, reitero, hemos tenido esta situación afortunadamente en donde se le está dando asesoría personalizada, ya sea a través de correos electrónicos, ya sea a través de vía telefónica o incluso presencialmente. Efectivamente, las juntas de conciliación y arbitraje, Cuauhtémoc, se encuentran ahorita por un decreto, además, que surge en el gobierno de la República y en todas las entidades federativas, en donde primeramente no corren términos procesales, pero esto no quiere decir que no exista guardias para que los temas colectivos, emplazamientos a huelga o a algún otro tema colectivo, motivo también de este tema pandémico, pueda irse subsanando y pueda tramitarse en cada una de las juntas especiales en Baja California Sur. Por supuesto también que cuando haya necesidad inminente de celebrar acuerdos o convenios en donde las partes acuerden voluntariamente tener algún tema recíproco de disminución o de prórroga en los pagos salariales, también por supuesto que se pueden ir instaurando en estas juntas. El compromiso es que una vez que regresen normalmente todas las juntas, tanto las federales como las locales,
como el propio Poder Judicial Federal, el propio Poder Judicial en el Estado, estos convenios que se puedan celebrar donde va la firma del trabajador, donde va la firma del empleador, puedan sancionarse, formalizarse y darse por válidos plenamente en las juntas de conciliación y arbitraje. El tema de los jornaleros agrícolas es un tema trascendental y fundamental. Desde un inicio, a través de la Dirección de Seguridad, Inspección e Higiene Laboral, hemos establecido contacto presencial y contacto virtual con las principales responsables y representantes legales de estos centros agrícolas en todos los municipios. Primeramente, para el tema de la condición sanitaria que debe de permear más que nunca ahora en estos centros de trabajo, y sobre todo que son actividades esenciales y que los decretos federales y estatales así lo han determinado. No puede parar la producción agrícola porque es un tema, desde luego, alimentario, que tiende además a garantizar el abastecimiento de todo lo que se puede cosechar o lo que se puede producir en los tres sectores fundamentalmente. En ese sentido, hemos sido testigos y hemos tenido inspecciones en donde se ha corroborado, primero, el tema de la sanitación plena y absoluta a través de la propia Secretaría de Salud, de COEPRIS, de la propia inspección estatal, de la propia inspección federal en algunos casos, constatando primero la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, la seguridad en el centro agrícola o en el centro de trabajo de que se trate, y por supuesto las condiciones también de las personas que puedan acudir o que quieran regresar a sus lugares de origen. Estamos trabajando en ese sentido, incluso con los gobiernos de las otras entidades emisoras. Estoy hablando de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, del Estado de México, de Chiapas, sobre todo, en donde aquellos que quieran regresar y puedan optar, primero el trabajador lo manifieste y desde luego también el centro de trabajo para que pueda hacerlo. Muchos de ellos se han quedado también y están esperando, por supuesto, que la cosecha continúe con todos los controles, con todas las medidas sanitarias y que puedan también obtener este ingreso. Entonces, es un tema muy, muy importante. Hoy en la mañana platicábamos con algunos de la producción, por supuesto, en estos temas agrícolas y otros también de cosechas importantes, precisamente para esta situación. Están en la mejor medida de estar aplicando estas medidas sanitarias, de estar permeando todo el tiempo y permanentemente la condición de salud de las y los trabajadores y, por supuesto, también que se vaya cumpliendo esta parte de sus derechos laborales fundamentales. Estamos pues trabajando permanentemente para esta situación, como lo decías muy bien, Cuauhtémoc, en el tema de orientación laboral, en el tema de inspección laboral y en el tema también de los empleadores que emplean a nuestros hermanos trabajadores del campo permanentemente. ¿Habrá reparto de utilidades, secretario? Pues mira, esa es una pregunta muy importante. Recordemos que en mayo de este año, este ejercicio fiscal, vence el plazo fatal que marca la Ley Federal del Trabajo para repartir estas utilidades a las y los trabajadores, pero estas utilidades son correspondientes a 2019. Es decir, se pagan en mayo 2020 las del año anterior. Sin embargo, aquí estamos encontrando pues precisamente esta situación tan complicada, porque las utilidades que se pagan en mayo 2020, a pesar de que son generadas el año anterior, pues normalmente las empresas o los empresarios las pagan con recursos o con liquidez de este año. De tal manera que estamos precisamente viendo este tema de negociación. Ya hemos hecho algunos acuerdos para que se paguen algunas de ellas en mayo, las que se puedan, al 60, al 70%, o incluso posteriormente. Aquí la voluntad de las partes será la máxima ley de los contratos en ese sentido. Es un derecho irrenunciable, por supuesto, el reparto de utilidades, pero cuando hay una situación tan complicada en donde los empresarios nos han indicado, quiero pagar salarios íntegros, quiero pagar las utilidades, pero no tengo el recurso, no tengo el dinero para poderlo hacer, vengan a la empresa, audítenos y vean que realmente no tengo el recurso. Entonces hay que entender también esa posición y esa parte. ¿Cómo podemos lograr entonces que se preserve el derecho laboral del reparto de utilidades y del ingreso mismo? A través de convenios, a través de acuerdos de voluntades formales, escritos, que se puedan sancionar en la propia Junta de Conciliación y Arbitraje y que a través de eso se pueda cumplir y se pueda hacer. Yo daba el ejemplo de una línea aérea importante en donde los pilotos decían que estaban dispuestos a trabajar por el 50% en este momento, desde luego, de su salario y de su ingreso, con tal de que la empresa no cerrara sus operaciones. Porque al cerrar la operación, pues ni para los pilotos, ni para personal de tierra, ni para sobrecargos, ni para personal externo de la empresa pudiera generarse esta retribución. Entonces, ese es el consenso, eso es el diálogo, esa es la concertación,
Esa es la solidaridad mutua que estamos viendo en las empresas de Baja California Sur, e incluso de empresas que no son estatales, pero que han venido ya a establecerse al Estado y que forman parte también del Estado, porque muchos trabajadores ya son gente de Baja California Sur o que está en Baja California Sur. La respuesta es, sigue permeando, por supuesto, tenemos el tema también ahí de la cuestión de las utilidades. Yo el llamado que hago es que las empresas que lo puedan pagar, que lo puedan de alguna manera hacer, no en su totalidad quizá, pero también hacer estos acuerdos, lo hagan. Y si no les es posible realmente, atendiendo realmente ahora sí que a la moralidad de cada una de ellas, puedan plasmar la obligación de que se genere después, que se genere en junio, en julio, quizá más adelante, pero que se genere un plazo importante donde el trabajador lo pueda aceptar. Y en ese sentido, reitero de nueva cuenta, los sindicatos, las principales centrales como CROE, como CTM, incluso los sindicatos independientes, han establecido esa gran disposición. Han dicho que no han exigido, porque lo pueden hacer además en un tema de derechos laborales colectivos, la aplicación plena y restricta del contrato colectivo de trabajo, lo que implica además del salario íntegro, pues mayores prestaciones, préstamos, derechos a cuestiones adelantadas, en fin, y en este momento han sido solidarios. En este momento también es algo importante. Entonces, si las partes, si los factores de la producción son solidarios entre ellos, empresa, patrones, trabajadoras y trabajadores y los propios sindicatos, esa será la manera de preservar y por supuesto tener siempre la fuente de trabajo, que es lo que la gente requiere cuando este tema pandémico pase. Adelante. Sí, Eric, por favor. Eric tenía por ahí unos cuestionamientos relacionados con el tema de lo que es las consecuencias del desempleo. Por favor, Eric. Secretario, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Eric? Secretario, sé de por ahí de buena fuente que habrán ciertas acciones que llevarán a cabo el gobierno del estado en materia de apoyo alimentario para las personas más vulnerables, aquellas que se hayan quedado sin empleo. Que nos platique sobre este tema, secretario. Por supuesto, Eric, muchísimas gracias. Una pregunta muy importante. Por supuesto que lo haremos. Estamos ya trabajando en ese sentido y además no solo el gobierno del estado, que por supuesto asume esa gran responsabilidad y esa instrucción además que ha generado el señor gobernador, primero a través de generar padrones responsables. ¿A qué me refiero con padrones responsables y pormenorizados? Llegarle a la gente vulnerable, a la gente que lo requiere, a la gente que antes de la pandemia estaba dentro de un programa alimentario emergente porque por muchas razones, por edad, por situaciones complicadas, por marginación, por pobreza, no tenía esa posibilidad de un acceso tan fundamental y derecho humano que es el alimento, nutritivo y de calidad. En ese sentido lo haremos, por supuesto, a través de la Secretaría que represento, a través de las demás dependencias del gobierno del Estado, pero además, Eric, lo haremos con la sociedad conjuntamente, lo haremos con la sociedad civil, con organizaciones involucradas, en donde ellas también generarán sus propias posibilidades alimentarias, donde nosotros haremos lo propio y, por supuesto, también generaremos una ampliación todavía mayor a la que normalmente se viene generando. En los próximos días estaremos arrancando este programa alimentario emergente a toda la gente, por supuesto, que reitero, ya se tenía, por supuesto, esa solicitud en donde tenemos un padrón en que generalmente se le da este apoyo, además con aprecio, con mucho respeto, porque es una parte de nutrición de calidad, con elementos de calidad nutricional que permiten tener un respaldo importante de 15 a 3 semanas para una familia, en donde cada uno de los productos están catalogados por el propio Coneval, por la línea de bienestar, por la propia Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que son productos elementales de la canasta básica, además, pero que forman parte de una alimentación nutritiva. En las próximas horas, en los próximos días lo estaremos haciendo. Vamos a llegar a todos los municipios de Baja California Sur, a toda la gente, a las personas, por supuesto, además de las que ya teníamos en este programa, a todas aquellas que tengan un tema de vulnerabilidad, entendiendo por vulnerabilidad las personas con algún tipo de discapacidad, las adultas y adultos mayores, las personas que pudieron perder su empleo, las personas que quizás lo pierdan, que yo espero que no sean demasiadas, por supuesto, por lo que les he venido comentando de solidaridad mutua en los factores de la producción, pero aquellas que lo puedan perder o que quizá no lo pierdan, pero que estén suspendidas las actividades y que realmente tengan un tema vulnerable, serán atendidas en ese sentido. Pero iremos más allá. Iremos también con apoyos e incentivos para las personas que puedan o quieran inyectar un pequeño capital a las pequeñas empresas que ya tenían a través de insumos, a través de créditos para las mujeres
a través, por supuesto, de un impulso productivo familiar que les permita hacer frente a esta contingencia importante. Los recursos son finitos, los recursos, desde luego, quisiéramos tener un apoyo, además lo digo con mucho respeto, pero con mucha claridad, también del gobierno federal, para poder salir juntos y poder hacer todavía mayor el alcance de las posibilidades de atender como la gente se merece y como la gente requiere. Sin embargo, lo vamos a hacer a través ya de esta posición, en donde intervienen muchas de las dependencias. Reitero, es una instrucción totalmente, además del señor gobernador, de hacerlo ya en los próximos días para tal efecto. Estamos nada más cruzando padrones, junto incluso con la sociedad organizada, con padrones diferentes, con los propios ayuntamientos y los municipios, por supuesto, para llegar en forma responsable a la gente primero que más lo necesite realmente, la gente que realmente lo pueda necesitar en todos los segmentos, en todos los sentidos y por supuesto en todos los municipios. Y estos apoyos e incentivos a las empresas pequeñas, sobre todo, que son las que quizá son las más vulnerables en este sentido, incluso además de los trabajadores informales, de la persona que tiene además que es un empleo muy digno y muy respetable, que tiene su taquería, que tiene su carrito de hot dog o que tiene cualquier otro negocio y que quizá no está en la formalidad, pero que también queremos apoyar, ya sea con el programa alimentario o ya sea con insumos para que puedan primero subsistir, para que no cierren, para que puedan permear y que cuando esto pase, reitero, este tema pandémico, puedan continuar con su actividad laboral. Señor secretario, pues que nos adelante una fecha tentativa o aproximada de cuándo comenzarán con esta distribución y que nos platique un poco acerca de la logística de dispersión de estos víveres que nos platica que van a llegar a los 5 municipios de Baja California Sur. Por supuesto, yo espero y estamos así trabajando, lo reitero, con este tema de padrones, lo cual es fundamental, Eric, para poder salir de manera importante, de la mejor manera responsable para que eso se tenga. Vamos a georreferenciar a las personas que se les va a entregar. Es importante, reitero, que las personas primeramente más vulnerables lo puedan ir recibiendo, los segmentos de las personas que puedan ir perdiendo o que ya hayan perdido o que tengan suspendidas las actividades. Yo espero que ya a finales de esta semana y inicios de la siguiente empecemos ya con la temática. Por supuesto, la logística, te puedo adelantar que será casa por casa, sin duda. Será un tema precisamente a través de estos padrones de identificar dónde están nuestros compañeros, dónde está la gente, nuestros hermanos que lo requieren, casa por casa, colonia por colonia, para evitar grandes tumultos por el tema de la sana distancia, por supuesto. Y será un trabajo arduo, pero están comprometidas todas las dependencias del gobierno del Estado. Está, por supuesto, toda la gente lista para tal efecto. También la sociedad, estaremos junto con ellas y ellos junto con nosotros acompañándonos permanentemente para ello. Y ya muy pronto empezaremos con estos apoyos para la gente que así lo requiera. Muy bien. De hecho, aquí, secretario, la gente aquí precisamente, Mercedes Pérez Herrera preguntaba exactamente eso, ¿no? De qué forma se iba a hacer la entrega de este tipo de apoyos. Por aquí también tenemos a algunas otras personas que nos están acompañando durante la transmisión. Le mando un saludo, Diego García. Y tenemos también por aquí a Reina Velázquez Castro, Oscar Balboa, y la gente está ya un poquito más entendiendo el esquema de los planteamientos que el secretario está haciendo, ¿verdad? Juan Carlos, por favor, tu siguiente pregunta. Secretario, ahorita que hablabas sobre los esfuerzos que se están haciendo y estas proyecciones que mencionabas, dos cosas. ¿Cuál ha sido la respuesta de los sindicatos hacia estas proyecciones que estás mencionando? ¿Cuál ha sido esa comunicación? Es importante que también pues, la gente sepa hasta dónde han llegado, si hay alguna protesta, si hay alguna coincidencia o alguna duda ahí con la relación que tienes con los sindicatos. Y la otra, pues yo sigo con el tema de pues la preocupación por el empleo. Sí es importante el respaldo y es bienvenido cualquier programa que venga a paliar pues la situación de las familias que no tienen ahorita eventualmente un trabajo como señalabas. Pero yo he visto que también el gobierno federal ha anunciado ciertas propuestas, pero a mí me preocupa, secretario, que no se habló
de la generación de empleos. Y ahí viene mi pregunta también. ¿Está recibiendo el gobierno del estado algún recurso que por tradición en este país, cuando en una entidad federativa hay una situación como una pandemia, como desastres naturales, siempre ha participado la federación para bajar recursos a las entidades federativas? Y estoy viendo una protesta de más de 14 gobernadores hasta ahorita, pues que ya están ellos en desacuerdo de las políticas fiscales que están tomando, y les preocupa, donde coincide también nuestro gobernador, pues que se vaya, después de que esto va a pasar, ¿qué va a suceder con la economía? Está proyectado una baja de 6.5 de crecimiento económico en México, más que en América Latina, que se proyecta el 4%. Me parece que es Ecuador y México los que más van a salir golpeados. ¿Y hacia dónde va entonces el futuro de nuestra entidad? Con una situación donde el gobierno está prácticamente, el gobierno federal omiso, más en dividir a los mexicanos, y también pues se queda con los brazos atorados nuestra entidad federativa, porque ¿de dónde van a jalar pues para recursos económicos? Claro, Juan Carlos, como siempre, cuestionamientos de suma importancia. Trataré de irlos desarrollando uno por uno, porque me parecen además muy pertinentes, y sobre todo que la gente vea esa gran situación. Por supuesto, coincido contigo, es un tema preocupante, extremadamente preocupante, en el tema de la generación y la pérdida. El tema no solo de perder los que ya habías generado, sino dejar de generar empleos, que eso es un tema también complicado. Y cuando dejas de generar y además pierdes los que ya habías generado, es un tema extremadamente complicado que, por supuesto, hay que resarcir. Y hay que resarcir todos juntos. Hay que resarcir el gobierno del Estado, por supuesto, a través de las empresas, que son ellas las que generan los empleos. Y si no tenemos una estabilidad en la empresa, y una empresa, por pequeñita que sea, cierra, o por mediana cierra, o por grande cierra, o simple y sencillamente no puede continuar con su actividad económica, entonces estaremos en un problema muy importante y muy complicado. Lo hemos platicado tú y yo recientemente. Desde el 13 de marzo al 6 de abril, en el país se han perdido más de 346,000 empleos formales. Si multiplicamos esta cantidad por 3, que es un promedio general que se multiplica por el tema Coneval y por el tema de la propia secretaría que integra una familia, es decir, una persona que trabaja, está dentro de su seno familiar, coadyuvando y ayudando a mantener a 3 personas más, al cónyuge, a los hijos, etcétera. Ya estaríamos hablando más de 100,000 personas tan solo en este lapso. ¿Qué ha pasado en Baja California Sur? Como lo comentaba hace un momento, efectivamente hemos tenido una gran disposición, una gran apertura, una gran concertación con las empresas, con sus propios sindicatos, y ahí tomo lo que me comentabas. Yo quiero hacer un llamado de agradecimiento a las centrales obreras que están en Baja California Sur, por supuesto. Estoy hablando de CROC, estoy hablando de CTM, estoy hablando de sindicatos independientes, todos ellos respetables, que han tomado esta situación en un tema de responsabilidad compartida, de ceder cada uno de ellos algunas prestaciones que por derecho incluso podían exigir sin ningún tema justificatorio, como es el tema de las utilidades que comentaba Cuauhtémoc hace un momento, el tema de que a pesar de que las pueden y deben exigir como un derecho laboral fundamental, están haciendo consensos, convenios para poder recibirlas, sí, por supuesto, pero posteriormente con un llamado a que se puedan ir recibiendo las que sí puedan pagar. Reiterarte que los sindicatos hemos tenido pláticas directamente con los principales líderes de estas grandes centrales, con los más sindicatos, por supuesto, y están en esa apertura. Ellos mismos hablan con sus trabajadores agremiados, los incitan a tener esa gran parte de la solidaridad subcaliforniana, y la respuesta ha sido extraordinaria. La respuesta ha sido extraordinaria. Si no fuera así, estaríamos todavía un poco más complejo el tema que hemos venido tratando, y quizá que los empleos se hubieran perdido y la paz laboral que hemos mantenido en Baja California Sur sin una sola huelga desde 2015 a la fecha ha sido una parte fundamental. Y una sola huelga, además del tema pandémico que estamos pasando, y en gran medida es por ellos y por esa parte de la conciliación y la solidaridad permanente y el mutuo diálogo que se ha tenido siempre con ellos. Los sindicatos están en ese sentido muy conscientes, y yo les agradezco muchísimo. He hablado con ellos virtualmente, presencialmente, y estamos muy permanentemente en contacto,
y ellos saben de la gran responsabilidad que están teniendo en ese sentido, y no tengo más que agradecerles, por supuesto, esa gran disposición. Al igual que lo hago, reitero, Juan Carlos, con las empresas y, por supuesto, con lo más importante, que son las y los trabajadores, que con su esfuerzo diario, con aguantar estos días tan complicados para ellos, están haciendo que sus empresas permanezcan, que existan, que sobreexistan, y que sobre todo cuando esto pase, reitero, regresen a su fuente de trabajo. Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido, Juan Carlos, un apoyo expreso, pormenorizado por parte de la Federación. Normalmente sí, tenemos un convenio, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Empleo, en donde está plasmado un tema contingente, en donde hay alguna situación que cuando existen este tipo de situaciones, por lo menos así están previstas, se pueda tener mutuamente un tema recíproco, es decir, no queremos, por supuesto, todos los recursos de la Federación, pero sí, por supuesto, una parte. En recientes días tuve contacto personal con la secretaria del Trabajo del Gobierno Federal, con la licenciada Luisa María Alcalde Luján, a quien expresamente le solicité, primero, que se pueda fortalecer a través del tema del fortalecimiento al autoempleo, que es un programa que ayuda y coadyuva a las empresas y a los trabajadores, por supuesto, y a través de un fondo importante que ellos habían anunciado para poder inyectar también a través de este fondo a las empresas, sobre todo, reitero, las pequeñas y medianas. Hasta este momento no hemos tenido. Yo espero que en los próximos días se pueda ir permeando y que se puedan surgir este tipo de apoyo. Sin embargo, comentarte, en lo que en eso sucede, nosotros ya instalamos un tema del sistema de fortalecimiento interinstitucional para la generación de empleo en todos los municipios del estado, en donde están en esta misma mesa las empresas de cada uno de los municipios, todas las empresas en su gran mayoría, el sector educativo, las y los trabajadores, por supuesto, para ir permeando esta situación. Y será a través de ello, a través de todo lo que implica, por supuesto, el tema turístico, por supuesto, el tema de producción, el tema pesquero, el tema comercial, todo lo que representa el ingreso pormenorizado en Baja California Sur, que será esa parte para poder salir adelante y por ahora subsistir. Por ahora, reitero, es muy importante, además del tema fundamental que es el sanitario y la salud de todos y de todas, el tema de que las unidades económicas, que las empresas, y reitero, Juan Carlos, las pequeñas, las medianas y las grandes subsistan, que no cierren, que no se vayan, que no quiebren. Y ese es el consenso en donde los sindicatos, y comentar a tu pregunta que me hacías, están jugando un papel extraordinario y fundamental. Por supuesto, seguiremos con este tema en los apoyos, el tema a través de los empleos, el fortalecimiento a través de créditos a la palabra, el tema de impulso productivo familiar y muchos otros. El alimentario sin duda será, por supuesto, fundamental e importante, pero el tema de las empresas vamos a estar con ello en ese sentido. Recordemos que el gobierno del Estado ya fiscalmente en el tema de crédito de nómina, en el tema, por supuesto, de pagos al Instituto de la Vivienda, pues ha prorrogado en demasía también esta posibilidad, pero necesitamos más, necesitamos todos juntos echar un granito de arena para que esto vaya. Es un tema extremadamente complicado, estamos hablando del patrimonio de los trabajadores y del patrimonio de las empresas. Hay que encontrar ese justo medio por ahora, porque si tomamos partido indebidamente, entonces el problema será mayor. Hay entidades federativas, no quisiera decir cuáles por respeto a ellas mismas, pero donde tan solo en este mes o mes y días que han pasado han perdido más de 63,000 empleos formales. Es un tema muy complicado. En Baja California Sur se han generado más o menos 45,000 empleos formales sin perder los que ya habíamos tenido anteriormente generando. En los próximos días estaremos en comunicación con una importante empresa en Baja California Sur que, a pesar de la contingencia, a pesar del tema que se está pasando, al ser actividad esencial, es decir, se le permite elaborar, nos está pidiendo alrededor de 1,700 personas para trabajar inmediatamente y en los próximos días, y trabajaremos en un reclutamiento para ello. Es algo muy importante, reitero, es un tema de solidaridad con las empresas, son ellos las que están ofertando estas plazas a través del Servicio Nacional de Empleo, y pues bueno, es un puesto importante, un número, perdón, importante de empleo que se puede generar, y estoy seguro, y lo digo con responsabilidad, que cuando el tema pandémico pase, nos vamos a posicionar de nueva cuenta en los primeros lugares, como así lo hemos venido siendo durante 4 años en Baja California Sur en materia de generación de empleo. Por ahora, que la empresa subsista, que no cierren, que no quiebren y que el trabajador regrese, porque vamos a salir de esto, a su trabajo, y que no tenga que buscar empleo formal, sino que regrese a su fuente de trabajo que normalmente tenía. Gracias.
Sí, secretario, pues ahorita la desesperación de los trabajadores, sobre todo los que han quedado fuera del esquema laboral ya de contrato, es tener un dinerito en la bolsita de su pantalón para llevar a sus hogares. ¿Tú recomiendas a los trabajadores que tengan en algún ahorro que acudan a solicitar un retiro de Afores? Es un tema importante y yo sí lo recomendaría siempre y cuando, y lo digo con mucho aprecio y con mucho respeto, tuvieran una gran responsabilidad en gastarlo, porque el tema es su dinero, además, hay que decirlo, es producto de su esfuerzo, de todos los años que han venido cotizando, y ahora sí que, si me permiten la expresión de sol a sol, es su patrimonio, es su recurso. Hay ciertas limitaciones para poder acceder a él, no se otorga todo de un solo golpe, por llamarlo coloquialmente, pero en dado caso que vieran esa premiación y esa premura que se pudiera tener y no encontraran otra situación, desde luego que es recomendable, pero con responsabilidad de sacar únicamente lo indispensable para poder salir adelante en este tema. Recordemos que la suspensión hasta ahora es de 30 días. Vamos a esperar qué pasa, cómo va evolucionando este tema a nivel nacional, desde luego, y además en la entidad, para que estas actividades esenciales quizás se puedan ir todavía haciendo más grandes y poco a poco se puedan ir gestionando y generando las actividades normalmente. Yo sí recomendaría, en un caso de imperiosa necesidad, pero con mucha responsabilidad, como el aguinaldo. Cuando el aguinaldo se paga a las y los trabajadores, siempre les recomendamos que, por supuesto, es su dinero, es su ingreso, es su orgullo, es su fuente de trabajo, su fruto laboral, pero que lo gasten de una manera responsable, tratando, por supuesto, de no agotar ese recurso. El dinero de las Afores, por supuesto, es de ellos, es para ellos, y por supuesto que se recomienda, pero lo que más se recomienda ahorita es tratar de aguantar junto con el empleador. Les doy un ejemplo. Hay una empresa también subcaliforniana que con el tema de los 30 días, pues nos dijo, y además lo verificamos mutuamente, que no podía pagar y que no podía tener este tema alrededor de 14 trabajadores. Hablaron, acordaron, estuvimos con ellos y le propusieron a los trabajadores pagarles el 60%, en otros casos el 52% al 57% del salario, comprometiéndose de palabra y además en papel, documentado y firmado por las partes, a cubrir el resto una vez que pasara este tema y que no excediera de diciembre, quizá en septiembre, quizá en octubre, quizá en noviembre, o buscando esquemas de resarcir esta parte. Los trabajadores estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque son trabajadores que llevan muchos años laborando ahí, es prácticamente parte de la familia del empleador, y estuvieron y dijeron adelante, con tal de que no cierre, con tal de que no tengamos un tema mayor, le entramos. Y ese es el tema del consenso. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es muy complicado, sé que hay trabajadoras y trabajadores muy respetables y muy dignos que prácticamente están subsistiendo con el ingreso que pueden tener y sacando sus necesidades básicas a través de ello, y que si no se les paga en su totalidad, pues lo van a ver muy difícil. Sin embargo, estamos también haciendo un llamado a las empresas que las que realmente sí puedan pagarlo, lo hagan. Y hay muchas que lo están haciendo afortunadamente. Sin embargo, también debemos entender que un restaurante pequeño o mediano, por dar un ejemplo, que no tenga comensales, que solo tenga comida para llevar y que se recibía 30 personas al día, ahora recibe 8 o recibe 6, pues en forma muy complicada podrá pagar el salario al 100%, a pesar de que jurídicamente estuviera obligada a sus trabajadores. Reitero, y perdón por la reiteración, pero esa es la vía en este momento. Es la solidaridad permanente y mutua. Y nosotros, hasta donde podamos, las fuerzas que podamos tener en la parte económica y en la parte que podamos coadyuvar, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer juntos, incluso con el gobierno del Estado, desde luego, y con la sociedad civil organizada. Entonces, sí lo recomiendo con mucha responsabilidad en un tema apremiante en ese sentido. Adelante, Perpuli. Adelante, Perpuli. Sí, muy bien, excelente. Pues tenemos mucha participación de gente que está al pendiente de la transmisión, hace diferentes tipos de cuestionamientos sobre el tema de las personas de la construcción, las personas que trabajan en la construcción que se vieron impactados de manera importante, principalmente aquí en el municipio de Los Cabos. Hay quien también nos comenta que si hay una fecha tentativa para que de alguna manera algunos sectores de la sociedad empiecen a trabajar, pues ya estamos de cara hacia el 1 de mayo, que es una fecha pues
relevante en materia de trabajo. También nos preguntan por acá acerca de los apoyos del Infonavit. Y el Infonavit sí sacó por ahí un plan emergente para las prórrogas de pagos, así como lo que son los créditos financieros, que a lo mejor no es tanto tema del secretario, pero si tiene alguna información que nos lo pudiera compartir. Y también comentan acerca de si hay algún número en el que la gente, algún número telefónico de la Secretaría en el que la gente se pueda dirigir para recibir información, secretario. Por supuesto, con mucho gusto les doy ahorita los números y la página electrónica, desde luego, para tal efecto. Comentarles en el tema de Infonavit, sí, por supuesto, recientemente sacaron unos lineamientos que tienen que ver con el tema del seguro de desempleo y la posibilidad de prorrogar los pagos en cuanto a los créditos hipotecarios que cada uno de los trabajadores pueden ir teniendo. En ese sentido también es algo muy importante y hay que decirlo. A mí me da mucho gusto, por supuesto, al igual que lo hizo el INVI en el estado, en donde muchos trabajadores, cientos de ellos, quizá miles, tienen su crédito también en el Instituto de la Vivienda del Estado, pues también, por supuesto, se les ha prorrogado en una buena parte y en meses después estos pagos, esta parte importante para que lo puedan ir haciendo y que puedan tener esa posibilidad de por lo menos solventarlo posteriormente, a meses, varios meses después. En el tema de Infonavit, sí, desde luego que lo hay, lo sacaron hace 7 días, son unos elementos importantes. Yo las invitaría a que me contactaran por ahí en un número que ahorita les voy a dar, para yo mandarles incluso a quien esté interesado en este tema del Infonavit, mandarles la publicación directa que nos mandó Infonavit en un archivo muy pormenorizado, en donde vienen toda una y cada de las cuestiones de prerrogativas para poder hacerlo. Y la verdad es que es algo fundamental, algo muy importante que se pueda ir haciendo. En cuanto a los créditos, sí, hay alguna situación. Nosotros estamos manejando, además de los créditos fiscales, que normalmente, reitero, el tema del tema de nómina, algunos otros que seguramente se van a salir también en los próximos días por parte del gobierno del Estado. Aquí en la Secretaría que nosotros representamos a través de Mujeres hay un crédito a la palabra, en donde también hay un pago módico, etcétera, pero que también hay un tema de prórroga. Y por supuesto va a haber ese tipo de apoyos. Vamos a continuar con todos los programas que normalmente hemos tenido, y más ahora en este tema pandémico, como es el tema de apoyos a servicios asistenciales, que son el tema de pisos firmes, el tema de sustitución de láminas de techo, de rescate de espacios públicos, de electrificación, el tema del agua. Pero reitero, el tema del impulso productivo familiar, que a mí me parece que es algo fundamental, que las empresas que ahorita no podían hacer alguna reparación o que necesitan inyectar pues capital, aunque sea poquito, a la empresa para poder mantenerse y subsistir, también lo vamos a hacer a través de las mujeres, exclusivamente para las mujeres emprendedoras que tienen un negocio o que quieren poner uno, o sobre todo mantener el que ya tienen, porque con el que tienen dan empleo a mucha gente. Pues también darles esa oportunidad, primero de solicitar los créditos, y también, además de solicitarlos, de darles prórroga o mayor prórroga para que lo puedan hacer. Y con mucho gusto ahorita, en lo que voy recibiendo las otras preguntas, desde luego, les proporciono los números telefónicos de la Procuraduría del Trabajo, desde luego, pero les adelanto la página, que es procuraduría.bcs.gov.mx. Lo repito, procuraduría.bcs.gov.mx, y en unos momentos más les doy los teléfonos que tenemos en todos los municipios para tal efecto. Gracias, señor secretario. ¿Qué va a pasar con ahora que pues, está aumentando el trabajo para ellos, que son los trabajadores de la aplicación de plataforma digital Uber Eats, que no cuentan con seguridad social? ¿Qué va a pasar con ellos, secretario? Claro, mira, es un tema importante. Recordemos que estos trabajadores realmente, que más que hacen un servicio extraordinario, porque pues hacen todo este tema tan importante, el alimentario y otros insumos, el tema de Uber, por supuesto, también el tema de transporte. Normalmente se ha manejado que no existe una relación laboral formal, entendiendo la relación laboral que establece la Ley Federal del Trabajo, sino que ellos prestan un servicio especializado en el tema del transporte, de tal manera que al no existir esta relación laboral, pues será muy complicado el tema de poder generar algún tipo de apoyo a través de las instituciones de seguridad social en el tema de salud y, por supuesto, en el tema de apoyo. Sin embargo,
también estarían considerados en los programas que nosotros tendríamos, pero es un tema también ahí. No es que estén en la informalidad, pero no es una relación laboral como tal, sino es un tema de prestación de servicios profesionales como se regula. Es por eso que también se tiene esta parte, pero desde luego que es un trabajo totalmente digno, es un trabajo además muy importante el que ellos desempeñan, al igual que lo puede desempeñar cualquier trabajador que está en la informalidad, reitero, pero que a final de cuentas está haciendo una parte importante, contribuye mucho a poder estar de alguna manera haciendo estas actividades como normalmente lo vienen haciendo. Y yo les pediría que se acerquen con la Secretaría para ver de qué manera incluso podemos asesorarlos o bien focalizarlos para tal efecto. Recordemos que ahorita hay actividades esenciales, el tema de transporte continúa, el tema, claro, con ciertas limitaciones, el tema alimentario, para llevar, por supuesto, para recoger pedidos de comida también, por supuesto. Entonces, todas estas actividades esenciales que ahorita incluso las comento, están permitidas y que se consideran esenciales para poder de alguna manera mitigar lo más que se pueda el tema pandémico, pues sin duda que debe de seguir permitiéndose. Y hace rato me comentaban, yo espero que para el próximo 30 de abril, incluso unos días antes, me parece que así será, el gobierno federal pueda ir pronunciándose, pero a final de cuentas en términos sanitarios, en términos médicos, si habrá de ampliarse el tema de actividades o por el contrario, quizá pueda limitarse. Es un tema que ellas y ellos deberán establecer como expertos en salud y que podrán permear incluso, por supuesto, la propia Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Yo quisiera ser positivo, desde luego, y que esto vaya disminuyéndose, porque a final de cuentas la gente ha sido muy solidaria, ha permanecido en casa, la gran mayoría han estado con esta sana distancia, cuidándose. Al cuidarse ellos se cuidan a los demás, al cuidarnos nosotros los cuidamos a ellos, y todo es un tema conjunto y global que se va haciendo. Ojalá ya así sea, y ojalá que las autoridades sanitarias puedan incluso ampliar ya esta perspectiva y quizá tener ya una fecha posterior, pero reitero, son ellos los expertos y son ellos los que irán determinando las condiciones sanitarias y por ende las laborales y económicas de todos los sectores productivos en el Estado. Claro, claro, sí, la verdad es que es una situación que todo parte de la seguridad y la salud de la sociedad, ¿no? Para no, pues que no se haga más amplio el tema. Y de hecho, contamos con la presencia del químico Sadat, quien se encuentra esta noche con nosotros acompañándonos para darnos un breve comentario acerca de lo que es la situación del COVID-19 que estamos viviendo. Por favor, químico, adelante con tu comentario. Muchas gracias, queridos compañeros, querido público, amigos. Gracias por la oportunidad de tomar de nuevo el micrófono en estos medios tan importantes que mantienen muy informados a la población. Saludos, licenciado Gustavo. Un placer coincidir con usted en este medio. Igualmente, amigo, muchas gracias. En cuestión de salud, nuestro estado, pues, seguimos en el lamentable lugar primero por cada 100,000 habitantes de contagio. Invitar a la población a quedarse en sus lugares de su casa, no visitar a los compadres, no visitar a sus amigos, mantenerse limitados las salidas, y si la hacen, las hagan con las medidas precauciones, el uso de cubrebocas, fundamental, lavarse las manos cada 30 minutos, la desinfección de cada lugar que tocan, recordarles que cada vez que tocan algo tienen que lavarse las manos y tratar de mantener la casa lo más aseada posible. Y obviamente mantenernos en cuartos separados. Ya quisiéramos integrar nuestras funciones habituales, pero va a ser paulatino y tener mucha paciencia a las indicaciones de la autoridad. Los síntomas, quiero recordarlos, si tienen alguno de estos síntomas o el conjunto de ellos, se pongan en contacto con las autoridades de salud. Tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor o ardor de garganta, dolor muscular, dolor de espaldas, dolor en el pecho, escurrimiento nasal. Les repito, el número de COVID Baja California Sur es 800 BCS COVID. Creo que las autoridades están más que capacitadas para atendernos, orientarnos, y la toma de decisión a través de estos medios de comunicación muy eficaces. Pueden hacer videoconsultas, pueden atendernos por teléfono, y en caso necesario creo que
Sudcalifornianos a darnos el corazón, a hacer caso a las autoridades y mantener los ojos y oídos muy abiertos. Ser pacientes, tolerantes, para que el día de mañana contemos con libertad. Es cuanto, queridos compañeros, estoy a sus órdenes. Recuerda que todos los compañeros del sistema de salud estamos haciendo el máximo esfuerzos para contener esta pandemia. Cuentan con su servidor, estoy a 50 metros del nuevo Hospital Salvatierra. Si ocupan estudios de laboratorio y no cuentan con recursos, requieren el servicio de domicilio, se los podemos condonar ampliamente. Gracias, queridos compañeros. La invitación, creo que son muchos médicos, enfermeras, trabajadora social, asistentes médicos, todo el equipo médico estamos haciendo el máximo esfuerzo por atenderlos. Licenciado Gustavo, me despido. Compañeros, gracias por la oportunidad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, muchas gracias, Químico, muy amable como siempre, muy puntual la información. Pues prácticamente, amigos, entramos en la recta final de lo que es esta charla. Vamos a iniciar con los comentarios finales. Por favor, Juan Carlos, tu comentario final. Bien, gracias. Secretario, fíjate que pues hay una situación que hace unos días platicábamos el compañero Cuauhtémoc Morgan y tu servidor, y yo sigo insistiendo pues que el tema de cómo va a ser Baja California Sur desde tu perspectiva, tus análisis, la información privilegiada con que cuenta pues los servidores públicos. ¿Hacia dónde va Baja California Sur después de esto? ¿Tú qué avisoras? Y también que nos puedas comentar a propósito de la situación ahorita del COVID-19, los presidentes municipales y las presidentas municipales, ¿cómo ha ido esa planeación en materia de desarrollo económico, de trabajo, con tu Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Claro que sí, Juan Carlos. Mira, comentarte también, desde luego que hemos tenido con los alcaldes y alcaldesas, por supuesto, reuniones interinstitucionales con la Oficina de Planeación del señor Gobernador, un servidor y enlaces que ellos mismos han determinado, en donde de manera conjunta hay responsabilidades y obligaciones que tenemos que hacer conjuntamente con el tema de establecer unos temas de apoyos de agua, temas de electrificación y por supuesto padrones que tenemos que estar para, reitero, llegarle a la mayor cantidad de gente posible que lo requiera utilizando los recursos que vamos a tener de la mejor manera, por supuesto transparente, eficiente y eficacia, y por supuesto que hemos tenido esa apertura. Este es un tema de todos, aquí no hay colores, aquí no hay distingos, en este momento es un tema prioritario, emergente, extraordinario, aquí no cabe otra cosa más que trabajar por la gente. No caben ideologías, ni mucho menos, cabe trabajo, cabe ocupación, cabe actividades, responsabilidad, conocimiento, entrega y lucha para salir adelante y sacar a nuestros compatriotas también de alguna manera tratando de sacar esa situación en la que puedan encontrarse complicada. Estamos trabajando y debemos hacerlo juntos, debemos hacerlo todos, debemos hacerlo la sociedad y por supuesto quien tenemos la gran responsabilidad de servir, y desde luego todos conjuntamente. Esto va a ser un tema fundamental y te reitero, Juan Carlos, hemos tenido esa apertura y esa disposición, por supuesto, para irlo haciendo. El tema de cómo vislumbro a Baja California Sur, yo quisiera decirte que son dos temas fundamentales. El primero es cómo estábamos antes del tema pandémico, en el tema económico y laboral, y cómo vamos a estar, yo espero que así suceda. Estábamos, y no lo digo yo, no son palabras ni estadísticas de un servidor, son estadísticas de quien mide las políticas públicas en todo el país, que es el Coneval, quien mide las estadísticas laborales, que es INEGI, organismos constitucionales autónomos que no dependen del gobierno, como ustedes lo saben, y que tienen esta parte importantísima de la medición. Nos encontrábamos en unos lugares, en segundo lugar con menor pobreza extrema del país, en el cuarto lugar con disminución de pobreza, en el segundo nacional,
Es un tema importante, reitero, no lo digo y yo, son datos estadísticos que cualquiera puede consultar en el Coneval. Hasta este tema habíamos seguido siendo por 4 años consecutivos el estado con menor pobreza laboral del país, esto también señalado por el propio Coneval. Pero esos resultados son por muchas cosas, por esfuerzos compartidos, por esfuerzos empresariales, por esfuerzos de la sociedad, por esfuerzos del gobierno también en sus 3 órdenes del gobierno, por supuesto, por trabajadores, por las trabajadoras, por sus sindicatos, por los medios de comunicación. Es un tema de todos en su conjunto y es un tema que estamos seguros que vamos a lograr. Se prevé que cuando esto termine y concluye y empiece a fluctuar de nueva cuenta la parte económica y laboral y el tema pandémico sanitario se haya controlado por lo menos o disminuido, que sea el turismo, Juan Carlos, una de la gran parte y pauta que va a reincentivar el tema económico en nuestro país y en gran parte del mundo y por supuesto en México y desde luego en nuestra entidad siendo una de ellas eminentemente turística, la que reactive en demasía el tema económico de nueva cuenta. En Baja California Sur, por supuesto, somos un estado turístico y además con otras actividades importantísimas, pero será el turismo de nueva cuenta el que sin duda va a ser un factor fundamental. En Baja California Sur estamos preparados para eso. Así estábamos en los números antes de que entráramos lamentablemente en nuestro país en este tema pandémico, pero yo te diría con mucha responsabilidad y también con cierto optimismo, por supuesto, como un enamorado y orgulloso de mi tierra y de mi estado, que vamos a superar este reto como lo hemos superado antes. Baja California Sur es más grande que cualquier reto, ya lo hemos vivido, ya lo hemos logrado, y estamos seguros que va a ser. Y va a ser el turismo de nueva cuenta y actividades económicas, políticas públicas, por supuesto, que van a posicionar a Baja California Sur en donde ha estado siempre en estos años tan importantes. Y al estar en esas posiciones, lo digo, porque al estar en esas posiciones la gente tiene bienestar y la gente tiene esa posibilidad. No es sencillo, no es fácil, va a ser complicado, pero lo vamos a lograr, Juan Carlos, vamos a salir adelante y vamos a estar en los lugares por la gente, para la gente y desde luego con la gente, en los lugares que necesitan para que la gente tenga bienestar, que tenga trabajo y por supuesto que tenga salud, que es lo que está trabajando arduamente también el gobierno del estado. Y aprovecho muy rápido para hacerle un reconocimiento y un saludo con mucho aprecio a todos los trabajadores de sanitarios, a los médicos, a los doctores, a las enfermeras, a los camilleros, a todos, a todas, a los públicos, a los privados, que son nuestros héroes y que lo van a seguir siendo, que están arriesgando sus propias vidas para salir adelante y para salvar esta parte en la pandemia. En el tema de salud lo vamos a lograr, en el tema laboral y económico, Baja California Sur va a seguir ocupando los lugares que ha venido ocupando, Juan Carlos, sin duda, así va a ser. Secretario, nada más hay una pregunta. A ver, Juan Carlos, por favor. Secretario, una pregunta ahí que dice las personas que están en el chat de esta transmisión, mencionan que por favor a la hora que se repartan estos apoyos alimentarios no lo hagan a través de los vivales, gandallas, líderes de colonias que representan intereses muy ajenos a los de las verdaderas personas con necesidad. Esa es como una sugerencia que le hacen. Totalmente de acuerdo y además qué bueno que lo comenta y les adelanto que será casa por casa, no se van a entregar ningún tipo en este sentido en grandes masas ni a una persona para que sea de alguna manera intermediario, se van a entregar casa por casa con padrones responsables, pormenorizados, detallados y con gente que realmente lo está necesitando y gente que lo pueda llegar a necesitar. Ese es el gran esfuerzo, el gran compromiso de hacerlo casa por casa. Será una tarea importante, ardua, pero lo vamos a hacer además con la participación de todos y de todas las personas que seguramente van a participar. Por supuesto, el gobierno del Estado, reitero, la sociedad civil organizada y todos quienes sean. Van a ser así y qué bueno que lo comentan en este programa. Lo vamos a entregar, reitero, personalmente, casa por casa, para poderlo hacer en los próximos días y en las próximas horas en este sentido. Y si me permite, Cuauhtémoc, muy rápido, ya se me estaba pasando darles el teléfono de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que este número que les doy es en todo, aplica para todos los municipios, además del correo electrónico que les daba, que es procuraduría.del-trabajo@bcs.gov.mx, es el 612-124-2965, lo repito, 612-124-2965. Ahí está la Procuradora General, las Procuradurías Auxiliares, abogados y abogadas que están capacitados plenamente además para poder dar asesoría integral laboral respecto de los derechos laborales fundamentales que tiene la gente y también de dudas que se puedan tener acerca de los pagos correspondientes que puedan generarse. Reitero, quizás soy muy reiterativo, pero hay que hacerlo. La solidaridad, la conciliación, la voluntad mutua consolidada
y el esfuerzo mutuo de las partes, de las y los trabajadores, de los sindicatos, de las empresas pequeñas, grandes y medianas, son las que van a fortalecer a Baja California Sur para que las empresas continúen adelante. Yo concluyo ya. Muchas gracias, señor secretario. ¿Tienes algún comentario final? Nada más agradecerle a todas las personas que han sintonizado esta transmisión, agradecerle al secretario del Trabajo, Gustavo Hernández Vela Cacogui, a Cuauhtémoc Morgan, a ti, a César Acosta, al químico Sadat y al compañero Juan Carlos Méndez. ¿Es cuánto? Bueno, de mi parte, secretario, la verdad es que un reconocimiento. Hemos dado seguimiento al trabajo que ha venido realizando al frente de esta importante secretaría. Como miembro del gabinete del gobernador Carlos Mendoza Davis, somos testigos del trabajo comprometido y profesional que realiza para el servicio de la sociedad surcaliforniana. La verdad es que esta situación que estamos atravesando nos está llevando al límite como sociedad, como personas en nuestros diferentes ámbitos de desarrollo, y va a iniciar una etapa muy importante, muy importante, que es el abasto alimenticio para la sociedad subcaliforniana, y no nada más para los sectores vulnerables, porque prácticamente todos los diferentes sectores están impactados. Hay algunos sectores que sí tienen la capacidad para superar esta situación que estamos viviendo, pero la gran mayoría no es el caso. Entonces, la sociedad subcaliforniana está pues esperanzada en su gobierno del estado, porque el gobierno federal no va a hacer nada, pero el gobierno del estado sí es la esperanza que queda por los subcalifornianos, y yo creo que va a ser un trabajo muy importante el que va a surgir de su secretaría y las áreas que dependen de usted, y esperamos lo mejor para toda la gente que lo necesite, ¿verdad? Claro que sí, amigo, desde luego, y va a ser de todo el gobierno del estado, de todas sus dependencias, de todos sus funcionarias, funcionarios, trabajadoras, trabajadores, compañeros, servidoras y servidores públicos, porque esto, reitero, esto es un tema de todos, es un tema para todos y tenemos que estar trabajando y juntos. Además, reitero, los tres órdenes de gobierno, la sociedad, pues, en su conjunto. Nosotros tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de servir, pero también, por supuesto, que somos ciudadanos orgullosos de esta tierra, orgullosos de su gente, orgullosos de todo lo que ha representado, de vivir aquí, de tener los atardeceres que tenemos en La Paz, de tener la dinámica en Los Cabos, de tener las pinturas en Mulegé, en fin, en cada uno de los municipios. Es una tierra hermosa, es una tierra grande, y la gran responsabilidad que tenemos es que la gente tenga bienestar y que la gente salga adelante lo más pronto posible. No es fácil, pero lo vamos a hacer. Y aprovechar también para agradecerles a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, su profesionalismo en cada una de sus intervenciones, donde escriben, donde hay transmisiones, porque nos ayudan muchísimo a que la gente sepa los asuntos que tenemos para servirles, que sepan lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, que sepan que va a ser siempre con transparencia total y absoluta, y que vamos a estar siempre para estar siempre preguntando junto con ellos las necesidades y estar siempre dando la cara como lo debe de hacer el gobierno del estado y como lo hace, por supuesto. Tenemos una gran instrucción y la obligación, sí, de servir, pero también la convicción subcaliforniana, y eso es algo muy importante. Así que, pues muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Yo quedo atento, desde luego, a sus órdenes. Me da muchísimo gusto saludarlos, aunque sea virtualmente. Espero saludarlos personalmente a todos y cada uno personalmente muy pronto, cuando esto pase. Ojalá y así sea. Y por lo pronto, pues a resguardarnos, algunos en la oficina, otros en casa. Y nos va a tocar estar, desde luego, en calle con la gente, a lo cual me va a dar mucho gusto. Hay que cuidarnos nada más. Pero reitero, amigos, Baja California Sur es mucho más grande que todos sus retos. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Muy bien. Pues, compañeros, ahí está. Buenas noches para todos, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, gracias, señor secretario, gracias, Cuauhtémoc, Juan Carlos, Químico Sadat, César Acosta, gracias y buenas noches. Llegamos al final.